Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Apenas en el segundo mes del 2024, Honduras ya reporta considerables pérdidas de bosque por incendios forestales que afectaron cientos de hectáreas, de acuerdo al Instituto de Conservación Forestal. Las cifras brindadas por las autoridades detallan que más de 180 hectáreas de bosque se vieron afectadas en lo que va de este año tras 44 incendios. Sin embargo, mencionan que ese dato es menor a los reportados en el mismo periodo de tiempo del 2023. El titular del ICF señala que en la actualidad solo se puede hablar de una reducción de los incendios forestales, pero reconoce es momentáneo, porque el país se prepara para afrontar la temporada de mayores incendios que es el verano. Expertos lamentan que Honduras pierde cada año entre 50 y 65 mil hectáreas de bosque por la tala ilegal y los incendios forestales. Estos últimos, según ambientalistas, en 99% son provocados por los seres humanos, por lo que piden a las personas no manipular fuego en este tipo de sectores. Honduras registra 3.052 incendios forestales que afectaron más de 223.000 hectáreas de bosque, por lo que ahora las instituciones encargadas mencionan que su estrategia es la prevención para salvaguardar las áreas más vulnerables de un incendio forestal, como las microcuencas, zonas productoras de agua y restauraciones de plantaciones. Esta semana, la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, mediante sus redes sociales, pidió no más incendios. Este tiene que ser el compromiso de cada uno y una. No apagar cigarrillos en los bosques o sus cercanías y limpiar el recinto. En los últimos días se han registrado un repunte de incendios. Solo en la capital del país hubo 8, de los cuales 3 fueron forestales, lo que despierta una alarma entre la población, que lamenta cómo se pierden estos espacios que demoran años en poder regenerarse, y también significa que la fauna se ve afectada por ya no tener dónde habitar. Asimismo, las autoridades ven con preocupación la cantidad de incendios estructurales en las principales ciudades del país, que terminan de contaminar el ambiente y contribuir con las altas temperaturas, por lo que piden a la ciudadanía tener cuidado y evitar este tipo de incidencias que provocan tragedias. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este viernes, cuando ya es 16 de febrero del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11. Hoy vamos a hablar sobre un tema preocupante que año con año genera terribles consecuencias para el ambiente en nuestro país. Se ha visto que a lo largo de los años esta situación es difícil reducirla. Hay mano criminal que provoca los incendios y también otro tipo de factores como descuidos, pero sobre este tema vamos a hablar este día en el foro La Entrevista, porque también el director del Instituto de Conservación Forestal ha informado que se han registrado al menos 44 incendios en lo que va de este año 2024, afectando también 180 hectáreas de bosque. Lo preocupante es que ya nos estamos aproximando al verano en nuestro país, cuando se sabe que incrementan estos incendios en nuestro país. Iniciamos presentando a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, el director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solí. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto. También buenos días a toda la población hondureña. Es importante este tipo de programas. Ahorita que estamos iniciando ya el verano, también con ello inician los incendios forestales. Actualizando, ya no son 47 incendios, estamos teniendo 83 incendios. 83, sí. Sí, lo que ha afectado cerca de 2.000 hectáreas, podemos contabilizar cerca de 800 hectáreas de bosque
Al final vamos a tocar toda la temática. Es bueno también hablar del trabajo, los esfuerzos que están haciendo desde la parte de prevención, organización, para poder dar una respuesta inmediata y reducir los tiempos de respuesta de atención a los incendios forestales y la atención al número de incendios forestales que se reportan. Sí, bien. También nos acompaña don Carlos Andrés Zelaya, ambientalista, para hablar sobre este tema tan importante. Buenos días. Muy buenos días a Fernando y colegas aquí, compañeros en el panel. Es un no de grado, porque realmente da pena tener que hablar estos temas todo el tiempo, pero sí estamos hablando de un tema muy importante para Honduras, un tema que tiene múltiples facetas, múltiples causas y múltiples consecuencias, y que sí necesita ser abordado de una forma integral. El sargento del Cuerpo de Bomberos, Jafet Bendek, también nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muy buenos días a toda la población. Tal como lo decían los dos expositores, pues es un tema bastante importante, de mucha consideración el hecho de la prevención de los incendios forestales. Y hasta el momento, pues, el grado de afectación que lleva en el país, apenas que ni siquiera hemos terminado de ingresar lo que es al verano. Por lo cual, pues, vuelvo y repito, se tiene que tomar en consideración, pues, más adelante, con el alza de temperaturas, qué es lo que podemos hacer para prevenirlos. Sí, bueno, Luis Solís, cuéntenos, ya nos decía un poco estos datos. Lo que se ha destacado también en los diferentes medios de comunicación es que se teme que esta situación va a incrementar en estas próximas semanas. La dinámica lógica ha sido que a medida van recrudeciendo las variables climáticas del verano, aumento de temperatura, disminución de contenido de humedad, tanto los combustibles, que son los rastrojos, es lo que arde en el bosque, el sotobosque, lo primero que arde, incendios superficiales, que son los incendios que tenemos nosotros, de mayor incidencia, incendios superficiales en nuestros bosques. También contenido de humedad, temperaturas del viento, la variabilidad del viento. Estos son factores de riesgo que van aumentando, entonces lógicamente también aumenta el porcentaje para incidencia de incendios forestales. Aumentan esas velocidades de propagación de los incendios forestales y es más complicado también el control de incendios forestales, porque hay que manejar variables climáticas que a veces van cambiando. La dirección del viento le puede cambiar una estrategia para un combate de incendios forestales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué es lo que hemos hecho desde el Comité Nacional de Protección Ambiental, CONAPROFOR, que forma parte de los compañeros del Cuerpo de Bomberos, forma parte de las Fuerzas Armadas, municipalidades, cooperativas agroforestales y otras instituciones, COPECO, otras instituciones? Al final hay instituciones que somos operativas para el combate de incendios forestales, que son las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal, COPECO y el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, como ICF, manejamos la organización, la estrategia, manejamos el Centro de Operaciones Institucional para la Coordinación de Incendios Forestales. Todo esto tiene una logística, tiene una planificación. Se planifica en base al mapa de susceptibilidad para incendios forestales. O sea, no iniciamos a trabajar en incendios forestales en verano. Todo el año se está trabajando. Hay tiempos de prevención, para hacer obras de prevención, hay tiempos de combate y después hay tiempos de planificación estratégica y distribución de responsabilidades por capacidad de instituciones. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo desde noviembre del año anterior? Ahora como institución contamos con la fortaleza de tener recursos para la parte operativa a través del programa Padre Andrés Tamayo. Podemos contratar brigadas para combate de incendios forestales. También mejorar la logística para respuesta inmediata. Hemos creado más COIF, los COIF les dimos nosotros a los Centros de Operaciones Interinstitucionales de Coordinación para Incendios Forestales. Hemos creado más COIF a nivel nacional. Estamos tomando con profesionalismo, con seriedad, con responsabilidad, la prevención de incendios forestales. A raíz de la perspectiva climática, desde el mes de noviembre prácticamente del año anterior tenemos ausencia de precipitación en nuestro país, lo cual las precipitaciones promedio que se han dado son en las zonas donde hay mayor afectación de incendios forestales. En estos momentos son menores a menos de un milímetro de precipitación al año.
También las temperaturas, sí han estado, se manejan las temperaturas, todavía no entramos a esas altas temperaturas de alto riesgo. Entonces iniciamos a construir esto. Miren, lo que estamos viendo ahí en pantalla son fajones negros, cinturones negros. Eso es en el departamento de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, en esas carreteras que son transitadas para evitar que exista incendio forestal. Mire, porque para que exista un incendio forestal hay 3 elementos importantes. Fuego, que ahí está, oxígeno y combustible. El combustible es todo lo que se puede quemar. Maleza, monte, madera, rama, rastrojo, árboles. Entonces, ¿cómo podemos incidir nosotros? El fuego no lo podemos controlar. Lo usamos como una herramienta, pero ya el fuego que inicia un incendio no lo podemos controlar porque nosotros no sabemos quién, cuándo, ni a dónde va a iniciar un incendio forestal. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el riesgo de incidencia de incendio en áreas de mayor afectación haciendo estas obras, quemando el combustible. Se llaman cinturones negros, también hacemos quemas controladas para que al momento de que esto es controlado, esto tenemos la definida, la prevención, el quemando el monte en prevención. Y priorizamos, ahí usted mira un bosque joven, vamos a priorizar áreas que pueden ser afectadas, que pueden ser perdidas, pueden ser, como dicen, un incendio puede ser desastroso, como áreas restauradas, plantaciones, áreas de bosque joven, regeneración natural, microcuencas, hay que proteger las microcuencas, las zonas productoras de agua y áreas protegidas. Es donde iniciamos a hacer estas obras para evitar que la afectación sea mayor. Esto es, vamos invirtiendo en base al valor ecosistémico del bosque. Y empezamos con las quemas, empezamos a construir rondas cortafuegos. Hay que hacer rondas cortafuegos donde el fuego trae una dirección, al caer una ronda cortafuegos que está cortada la existencia de combustible, ahí se extingue. Y también hay otra parte muy importante que es miren estas personas, estos son voluntarios comunitarios. A nivel comunitario nosotros apropiamos a las comunidades, a los pobladores en la conservación, protección y manejo de sus recursos, de sus bosques como medio de vida. Los estamos organizando, los estamos capacitando, dotando de herramientas para que también sean un brazo fuerte al momento de combatir incendios forestales y en actividades de prevención. Esta es una quema controlada. Es una quema controlada, ahí está rondado y se mira el área que fue para reducir combustible porque es un área de riesgo. Porque todavía están las variables climáticas, incluso en estos momentos tenemos áreas destinadas para quemar. Y no, donde hay bosque no podemos quemar, todavía el combustible está verde, el combustible está verde. Porque si el combustible está verde, es donde viene ahorita la estadística, cerca de 2.000 hectáreas afectadas, la mayoría son zacateras, son combustibles livianos, los incendios que han dado son combustibles livianos, son combustibles que están expuestos totalmente al sol, tienen pérdida de contenido de humedad, muy rápido. También es donde inician los incendios forestales, en las periferias de las ciudades. Por eso siempre nosotros cuando zonificamos por riesgo de incendios forestales, lo tenemos como riesgos altos. Y son los incendios que se están dando ahorita, afectando. En las áreas de bosque hemos logrado controlar. Porque depende de la altura, del microclima, de densidades también, del tipo de vegetación que tenemos. Miren, esta es una brigada comunitaria, son voluntarios en el occidente del país, hacer actividades de prevención de incendios forestales. Este tiene que ser el éxito de la campaña de prevención de incendios forestales, las personas que están en el bosque, capacitarlas, involucrarlas para que defiendan y protejan sus bosques. Ahí es donde está la fortaleza de la campaña del año anterior, muy evidente. Y nosotros lo estamos fundamentando entonces, actividades de prevención, inversión del gobierno desde el mes de noviembre fuertemente en prevención, con coordinación, con Fuerzas Armadas, todos los actores involucrados. Tenemos reuniones constantes de planificación, de distribución de acciones, de priorización de acciones y la formación y el fortalecimiento de las capacidades locales. O sea, lo que usted tiene que estar claro, no solo nos organizamos para combatir incendios forestales, queremos evitar llegar al combate de incendios forestales, pero el comportamiento cultural, la dinámica cultural, también demográfica del pueblo de Honduras, más nuestro ecosistema de bosque, de nuestro ecosistema de pino, encino,
de bosque seco, que son los más vulnerables a incendios forestales, siempre es afectado porque el 99%, yo diría el 100% de los incendios forestales son provocados por el humano aquí en el país, y de ese 99%, el 85% son provocados por incendiarios. Entonces, el problema es el incendiario. Hay una persona le puede provocar, ya hay casos documentados, una persona provocó en un día 10 incendios forestales el año anterior. Entonces es un asunto donde tenemos que trabajar, y aquí es donde viene también la obligación de la ciudadanía, una, en evitar incendios forestales, en tener esa conciencia, esa educación ambiental, de saber la importancia de lo que es proteger nuestros bosques, pero también de denunciar a quien provoque un incendio forestal, y aquí entra la institucionalidad. El Ministerio Público, la Fiscalía del Ambiente tiene que hacer su trabajo de investigación, llegar a judicializar, y los juzgados también tienen que fortalecerse. Nosotros entendemos que, y estamos exigiendo, y hemos trabajado desde el Congreso Nacional para que existan los juzgados ambientales, porque un incendio forestal en el Código Penal es el delito de mayor pena. Así estaba, ahí hay unas ambigüedades, hay unas alevosías en la parte ambiental con el nuevo Código Penal, pero es el delito de mayor pena. Y preguntemos cuántas personas están judicializadas. Se han capturado personas, pero al final no llegan a judicializar, porque el procedimiento, las pruebas, comprobar quién es responsable de provocar un incendio forestal, es muy complicado, Y más ¿cómo diría yo? Sería como la burocracia que existe para poder judicializar un caso de esto, es totalmente tedioso, y permite que personas no respetan el medio ambiente, no respetan el bosque, porque tampoco hay un castigo severo de la ley. Sí, bueno, ¿cuál es el daño al ambiente que provoca estos incendios año con año, don Carlos Andrés Zelaya? Bueno, los incendios forestales, el fuego en general, si bien se alimenta mucho de estas temperaturas altas, también provoca más una sequedad, nos está reduciendo considerablemente las fuentes de agua. Hay que tener en cuenta que muchas veces los fuegos empiezan abajo y circulan hacia las partes altas de la montaña, están llegando a las zonas productoras de agua. Es un efecto gravísimo, porque sí está limitando el suministro de agua. Yo les pongo, por ejemplo, el caso de la Tigra. Pasé esta semana por la Tigra, y el río Chiquito está en el mínimo de su caudal que lo he visto yo en los últimos años. Y esto es por los fuegos que se han ocurrido, ¿verdad? Porque se ha limitado la capacidad de absorción de agua de las zonas productoras de agua, de las fuentes de agua, de las cabeceras de las cuencas. Entonces, estamos quedándonos con menos agua y nos quejamos del agua, pero quemamos la basura. Fíjense que no todo incendio tiene una mano criminal así intencional, pero una gran parte de los incendios forestales arrancan por la cultura de quemar basuras que tenemos. Esa cultura es tan difícil de eliminar, y no solo quemamos y provocamos incendios, sino que también estamos contaminando. Con solo quemar estamos haciendo contaminación. No tenemos un manejo adecuado de residuos sólidos. Y entonces, el fuego es una herramienta, pero no es una herramienta generalizada que debemos estar usando siempre. Como me mostró el ingeniero Solís, estamos hablando de quemas controladas, quemas que pueden funcionar, y proteger fuentes de agua. Fuentes de agua es uno. Otro efecto importantísimo es suelo. Cuando nosotros quemamos, sobre todo cuando se quema raso, queda ese suelo tan frágil que las primeras lluvias de mayo arrastran los mejores suelos de Honduras. Y eso lo podemos ver constantemente en los ríos. Cuando nosotros vemos esos ríos que van caudalosos, pero de lodo, que tienen que se miran pesados, se mira que es lodo, lo que estamos haciendo es eliminando los suelos de las zonas altas, llevando
esos suelos a las zonas bajas que asolvan los cauces de los ríos y provocan inundaciones. O sea, que el control de inundaciones empieza con el control del fuego. O sea, son cosas integrales, no podemos hablar de una sin hablar de la otra. Agua y suelo y fuego están altamente relacionados. Luego está la biodiversidad. Y cuando perdemos biodiversidad, perdemos también resiliencia a los embates climáticos. Entonces, nos volvemos más vulnerables. En la medida que hay más fuego, somos más vulnerables a sequías, a inundaciones, a cualquier tipo de fenómeno extremo o a veces no tan extremo. Entonces, luego perdemos alimentación, perdemos fertilidad de suelo, perdemos agua, estamos perdiendo medios de vida. Es un capital que estamos desperdiciando, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de fuego son múltiples. En los actores principales que mencionaba el ingeniero Solís, para mí hace falta uno fundamental, se llama Secretaría de Agricultura y Ganadería. El control de fuegos forestales empieza muchas veces también en la agricultura. El fuego no es herramienta de preparación de tierras. Funcionó cuando la población era baja, la densidad de población era baja y había una agricultura migratoria, se quemaba aquí un día, un año, se cultivaba 2 años, después se pasaba. Pero ya no se puede hacer eso, tenemos que estabilizar la agricultura y la agricultura se puede estabilizar sin fuego. Entonces, yo les pongo el caso práctico, que lo he vivido, en la aldea Lavanderos de Huinope, donde nos ha llegado el fuego, pero no porque se quema en Huinope, en Lavanderos, es porque viene fuego desde el Valle de Zamorano, que queman para agricultura. Es mentira que haciéndole una ronda a un predio agrícola se va a detener el fuego cuando tenemos vientos de 15, 20 kilómetros por hora. O sea, yo he visto las chispas saltar 40, 50 metros, señores. Y entonces, no es que yo lo controlo aquí, no, aún las rondas contra fuego funcionan, pero también tienen sus limitaciones, porque el fuego es increíble, genera una serie de elementos internos de dinámica de viento en el fuego, con el mismo fuego, que hace que muchas veces se pase. Y cuando se pasa un fuego de esos y está seco, es difícil detenerlo. Y ahí sí es importante la apropiación, no solo de las comunidades, por las comunidades forestales, también la apropiación por las comunidades agrícolas. Es importante generar realmente todo un proceso de integración de factores y de ordenamiento del territorio y crear los mecanismos para evitar el fuego agrícola. Muchos fuegos, por ejemplo, que vienen de ganadería, dicen que para eliminar garrapatas, dicen que para eliminar pasto seco. Es mal instrumento, porque cuando eliminamos ese pasto seco, un jaraguá seco, es porque lo desperdiciamos, cuando lo pudimos haber cortado para hacer ensilaje, ¿verdad? Las garrapatas, si yo tengo un suelo limpio, tengo un buen control de garrapatas, yo no necesito quemar para controlar garrapatas. Y además, si los controlo con fuego, el próximo año, como corté los ciclos biológicos, el próximo año voy a tener peor plaga de garrapatas, porque los enemigos naturales de las garrapatas los estoy eliminando con el fuego. Y la garrapata se me mueve con los animales domésticos, con el ganado y con animales silvestres también. Entonces, no se eliminan, pero es educación. Es importante que realmente entendamos toda esta dinámica y que se apropien las comunidades agrícolas, forestales y urbanas, ¿verdad? El fuego, como decía el ingeniero, muchos fuegos arrancan desde las ciudades, de las zonas periurbanas, de las zonas, se quema, como no tengo permiso para sacar leña, quemo y entonces justifico para sacar la leña que se quemó, no sé qué, mire que se quemó. Entonces, pero no saben el daño que está causándose a las fuentes de agua, repito, a la biodiversidad, al suelo,
y estamos cayendo en una improductividad. Uno de los factores de la baja productividad nuestra es estar usando el fuego permanentemente como instrumento de labranza. Sí. Ahora, Sargento Bendec, cuéntenos qué datos tienen desde el Cuerpo de Bomberos y también otra situación que se ha estado viendo bastante son los incendios estructurales aquí en la capital y en otros puntos del país también. Correcto, muy buenos días nuevamente. Los datos que manejamos nosotros como institución de incendios que se han atendido hasta este momento en cuanto a incendios forestales, en comparación al año pasado hemos tenido más bien una reducción de lo que nosotros hemos atendido. Hasta el momento pues se han atendido 30 incendios forestales, lo que es a nivel nacional, por parte del Cuerpo de Bomberos, y en comparación al año pasado pues sí ha habido una reducción porque se atendieron 44 incendios a la fecha que tenemos al día de hoy. Hay dos puntos bastante interesantes que se han tocado en este momento de la entrevista. Uno que decía el ingeniero Solís, que tiene mucho que ver con lo que son los incendios de interfaz, que son estos incendios que básicamente comienzan lo que es en las áreas urbanas y van pues retomando fuerza lo que ya son a las áreas boscosas. ¿Por qué es peligroso esto? En la cantidad de materiales combustibles que existen lo que es en el área urbana y la mezcla de estos materiales combustibles ya al material combustible que existe en el bosque. Por supuesto que esto acelera más también el proceso de este tipo de quemas. Decía también el señor Zelaya acerca del daño al ambiente. Por supuesto que existe un daño bastante considerable, bastante grave, más que todo por las personas, como decía él, que tienen esta costumbre de que ellos rozan para poder sembrar, la costumbre del roce. Un consejo que siempre como Cuerpo de Bomberos les damos a las poblaciones rurales, las poblaciones que son los encargados del área agropecuaria dentro de nuestro país, que cuando realicen este tipo de quemas, pues se aboquen siempre a sus municipalidades, se aboquen siempre lo que es al ICF y se aboquen también al heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras para nosotros poder hacer las respectivas supervisiones para que no suceda lo que decía el señor Zelaya, de que este tipo de chispas vayan a ocasionar un mayor daño, vayan a ocasionar mayores incendios, mayores incidencias, ya que el Cuerpo de Bomberos pues tendrá bien determinar si ese día es el adecuado para realizar este roce o de repente pues aplazarlo para el momento que sea más adecuado. Con respecto a lo que decía acerca de los incendios estructurales que se han venido dando últimamente, hay que considerar algo muy importante que siempre se le trata de mencionar a la población, esto por medio siempre de los departamentos o las oficinas técnicas de prevención y seguridad contra incendios que tenemos a nivel nacional en cada una de las estaciones locales, realizar siempre periódicamente lo que son inspecciones principalmente a los sistemas eléctricos que están dentro de los inmuebles. ¿Por qué es importante esto? Hay inmuebles dentro de las ciudades, ya ciudades que ya tienen tal vez bastantes años, inmuebles que ya tienen bastante antigüedad, que tal vez el cableado jamás se ha tocado. ¿Qué es lo que sucede? A los 5 años, que es la recomendación internacional de realizar un cambio o por lo menos la supervisión, hay que cableados que tienen 40, 50 años, sistemas que son muy viejos. Entonces, por supuesto que esto, por las mismas afectaciones que estamos teniendo en la actualidad, donde tenemos altas y bajas de electricidad también, esto ocasiona pues también que existan cortocircuitos, ya que el sistema eléctrico no soporta esas cargas eléctricas. Y por eso tenemos estas eventualidades, tenemos estos siniestros que se han venido dando, y por lo cual pues tenemos a bien como heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras no solamente la atención, sino que la prevención misma de lo que son este tipo de emergencias. Sí, bueno, una situación preocupante se ha estado viendo, por ejemplo, en estas últimas semanas. ¿Se nos puede mencionar algunos de los incendios que se han suscitado aquí en la capital? Por supuesto, tenemos el incendio, bueno, se han atendido dos que han sido bastante grandes, de bastante renombre, que fue el primero que fue por el puente de Carías, que hubieron muchos negocios que fueron afectados ahí, igualmente pues los dueños de los locales, por supuesto,
en la parte económica, así como también el incendio de Perisur, esto al sur de la capital, contiguo al aeropuerto de Toncontín. Igual, como cuerpo de bomberos y a través de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios se está llevando a cabo todavía la investigación. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que propició que existiera esta emergencia? Por lo cual, pues, a los dueños de los locales afectados se les insta de que cuando ellos necesiten lo que es el documento oficial del Cuerpo de Bomberos, que qué fue lo que sucedió ahí, o sea, la respuesta a la investigación, se aboquen a la Comandancia General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, realicen la respectiva solicitud para que se les haga llegar lo que es el documento oficial. Sí, ahora, hubo un incendio lamentable también allá en Ciudad Lempira, donde murió una familia completa. ¿Ya hay investigaciones de qué es lo que pudo haber pasado ahí, sargento? Existe la investigación. Como lo dije anteriormente, las personas afectadas que necesiten y requieran lo que es ya el resultado de la investigación, tienen que abocarse lo que es a la comandancia local, en este caso que es de la ciudad de Lempira, para que se les pueda brindar ya el dictamen que fue lo que sucedió ahí, para que pues ya sean cuestiones de seguro, ya sea cuestión de las municipalidades que muchas veces también dan ayuda a este tipo de personas afectadas para poder ser pues auxiliadas acorde y al final pues de este tipo de emergencias. Sí, ingeniero Solís, ¿cuáles han sido o qué departamentos son los más afectados por este tema de los incendios forestales? Siempre, usted mira el reporte histórico, el departamento con más área afectada es, gracias a Dios, hay un ecosistema de bosque de sabana de pino, los cuales los incendios son de alta proporción, altas velocidades. Complicado un control de un incendio. Es parte ya del ecosistema también, de ese bosque. Pero el departamento con mayor incidencia de incendios forestales es Francisco Morazán. Y el Distrito Central es el municipio con mayor número de incendios forestales. Dobla, triplifica a muchos municipios también. Por ejemplo, en la zona, pero es otro tipo de bosque, en la zona de mayor concentración de población es el Distrito Central y también la parte del Valle de Sula. Allá no hay, o son muy bajos el número de incidencias de incendios forestales. Yo quería, como para lo que dijo el ingeniero Zelaya, como ilustración siempre pongo este ejemplo yo de cómo afecta el ciclo hidrológico un incendio forestal. Esto que se quema, eso que está ardiendo ahí, esa parte de bosque, sotobosque, hay podemos decir, una materia orgánica en descomposición, lo cual cuando llueve sirve de retardante para hacer el suelo haga el proceso de absorción de agua. Es como una esponja donde el suelo va a hacer la absorción de agua. Pero al dejar descubierto esa área que se quemó por un incendio forestal, el agua cae y se va en escorrentía. Y todo eso va erodado, es erosión y todo eso va para los cauces y lo que provoca solvamiento y todo el problema y la pérdida. Y no hay capacidad de retención de los bosques de agua. Y recordemos que los embalses más grandes del mundo no son las represas, son los bosques. Ahí es donde se regula el ciclo hidrológico. Ahí es donde tenemos agua garantizada para tener todo el año, aunque las temporadas de lluvia tengamos veranos prolongados, pero si aquí la cantidad de precipitación que hay siempre es la misma. Lo que ha cambiado es las temporadas de lluvia y ha cambiado la intensidad de las precipitaciones, pero aquí siempre llueve lo mismo en este país. Este es un mapa que es un instrumento de planificación en base a incendios forestales en el país. Van variables como el ecosistema más vulnerable siempre es el ecosistema pino-encino. Va también área de temperatura, disponibilidad de humedad, todas esas variables. Y también el antecedente histórico de incidencia de incendios forestales. Podemos ver, gracias a Dios, donde miramos esa franja allá al lado derecho del mapa, está el ecosistema de bosque de sabana de pino. Siempre se quema. Y miramos la zona central,
la mayoría de incendios forestales están concentrados en el macizo central. Hay zonas de prioridad 1, alto riesgo, lo demás es bosque latifoliado. Miremos los valles la mayoría de los valles del país están metidos en zonas de riesgo. Es donde inician los incendios forestales, esta transición de comunidades, de construcciones, de viviendas hacia el bosque, es donde están esos incendios que están dando ahorita, son las zacateras. Siempre es lo primero que se quema, las zacateras, no es el bosque el que es afectado. Y es donde también se han formado capacidades para atender la temática de incendios de interfaz, que es un incendio entre forestal y estructural. El año anterior tuvimos uno en la zona de Latillo. Las capacidades existe la coordinación, quién atiende quién, Instituto de Conservación Forestal, Fuerzas Armadas, al bosque, Cuerpo de Bomberos, a defender lo estructural, y es un protocolo que se ha seguido porque podemos ver el caso de Chile, nada más que son condiciones diferentes. El incendio forestal provocó daños y pérdidas en viviendas. Aquí también puede provocar. Hay que trabajar en esas áreas de riesgo, están identificadas esas áreas de riesgo. Ahora, hoy el Estado de Honduras contamos con una ventaja, y aquí está el comandante del Cuerpo de Bomberos, ingeniero Zelaya. Hemos determinado, y nuestro objetivo siempre es reducir ese tiempo de respuesta hacia un incendio forestal. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque al reducir el tiempo de respuesta hay menos propagación del incendio. Lo estamos atendiendo de la manera más inmediata. Y hemos, con las instituciones, Fuerzas Armadas, PECO, bomberos, los voluntarios, tenemos personas en el terreno. Tenemos personas en el terreno para llegar lo más pronto posible. El año anterior lo aplicamos, totalmente exitoso como los números que se lograron, y hay 3 indicadores que pudimos lograr, a pesar de que el año anterior fue un año totalmente seco, un año muy complicado. Desde noviembre del 2022 había ausencia de precipitaciones, altas temperaturas, los incendios eran de altas velocidades de propagación, y hay 3 números importantes que se lograron. Uno fue reducir el área afectada promedio por incendio forestal. Oigan ese dato. Quedó como en 72 hectáreas y eran 140 hectáreas. El otro dato fue reducir el tiempo de respuesta a un incendio forestal. Se reduce, hay una reducción a como 43 minutos después de que eran 5 o 7 horas. Y se aumentó el número de asistencia a los incendios forestales de 38, antes se atendían 38 de cada 100 incendios, se subió a 80 el número de atención. ¿Qué nos dio a nosotros? Reducir el área afectada por incendios. Las capacidades están en campo, las capacidades se siguen formando, seguimos metiendo números de brigadas, pero todo esto requiere de una logística, todo esto requiere de presupuesto, todo esto requiere de recursos. O sea, toda acción que se hace para conservar el bosque, para defender el bosque, requiere de recursos, todo movimiento. Y es donde entran los presupuestos. Nosotros como institución tenemos el programa Padre Andrés Tamayo, programa presidencial de restauración de cuencas, microcuencas, y ese recurso hay que utilizarlo, hay que optimizar el uso. Nuestro indicador del programa es restaurar 20.000 hectáreas de bosque dentro de microcuencas, hacer 100 declaratorios de microcuencas. Aseguramos las microcuencas donde tenemos que estar trabajando, usamos a las comunidades como aliadas, y esas brigadas que tienen que defender contra incendios forestales en esa área de indicador, las bajamos a defender las áreas del país. Tenemos que defender, a combatir incendios en otros lugares del país, porque tenemos que hacerlo igual para combate de plagas, hacemos lo mismo. No solo estamos centrados en los objetivos del proyecto, porque si nos ponen todas las acciones que hacemos con esos recursos de Padre Andrés Tamayo que tiene ICF, que son cerca de 300 millones de lempiras. El año pasado tuvimos 325 millones, ahorita son cerca de 300 millones de lempiras los que disponemos para esas actividades de defensa y conservación del bosque. Si nosotros, ingenieros, nos ponemos a poner programas solo para contratar brigadas, solo para combate de plagas, al final nos salen a nosotros un presupuesto que necesitamos de cerca de 1.000 millones de lempiras. Pero con 300 millones de lempiras estamos haciendo todo este trabajo, la importancia de tener estas inversiones. Ahora, están los resultados.
Los incendios, el comportamiento de los incendios forestales, nosotros podemos manejar lo que es la organización, nosotros podemos manejar lo que es la respuesta, pero el número de incidencia no lo podemos manejar. Es un asunto de conciencia, es un asunto de apropiamiento, de involucramiento directo de las comunidades, es un asunto de tener ese sentimiento de conservación de recursos. Nosotros no lo podemos manejar. Nosotros no podemos manejar, poder predecir, y lo dije al inicio, a dónde, quién, ni cuándo, ni a qué hora se va a iniciar un incendio forestal. Lo ideal es que no hubiera incendio. Sí. Dice el ingeniero muy claro, el campesino debe dejar de quemar. En el occidente de Honduras, en el departamento de Lempira, preparan las parcelas y no queman. Tienen mayores rendimientos. Es más intensiva la producción porque ellos usan un sistema que llama quesungual. Toda la maleza y todo la chapean y la dejan en descomposición en el suelo. Sí. Van incorporando materia orgánica, abono orgánico En eso me gustaría volver al mapa que estábamos viendo. Sí. Justamente porque en Lempira van a ver que... Pongamos el mapa ahí, compañeros. En la zona sur del departamento de Lempira, colindante con El Salvador, está en verde. O sea, no hay riesgo de incendios forestales. Si este mapa fuera de los años 80, sería el más rojo de Honduras. Porque en los años 80 ahí se quemaba todo hasta el Congolón. Pero con el trabajo agroforestal, el sistema quesungual, que parte de la cultura propia local, pero que se fue modificando y se fue fortaleciendo, se llegó a eliminar el fuego, pero no solo a eliminar el fuego como sistema, sino que a mejorar la productividad del suelo, porque al dejar ese rastrojo en el suelo, genera lo que decía el ingeniero Solís, hay una interfase entre ese rastrojo y el suelo que es bacteriano, productor de materia orgánica, absorción. En una ocasión que estábamos ahí, una estudiante del CIAT de Colombia estaba haciendo un estudio sobre justamente la dinámica del suelo y me dice, mira que aquí no hay, he puesto todos mis aparatos para medir escorrentía y después de la lluvia no hay escorrentía. Le digo, escorrentía cero, todo el agua que caía se absorbía. Y esos son datos no míos, son datos levantados científicamente. Claro. Entonces quiere decir que si yo logro absorber esa agua la voy a tener de escurrimiento lento, la voy a tener todo el año. El río Mocal, que está en esa zona, pasó en estiaje de 7 metros cúbicos por segundo a 21 metros cúbicos por segundo. Se triplicó el caudal en estiaje, o sea, en la época más seca se triplicó el caudal. Entonces, beneficios. Ahora es una de las zonas de Honduras que yo me río porque estaban hablando que la productividad media en Honduras no llega a 30 quintales por manzana de maíz. Ahí hay productores que están en zonas secas, señores, produciendo 100 quintales por manzana, 70 quintales por manzana. Suelos pedregosos. En suelos que antes eran pedregosos, sí. y ahora se han mejorado. O sea, realmente hay una serie de elementos. Claro, la zona, yo quiero acotar bien que la zona es una zona de bosque seco tropical, no conífero. Claro. ¿Verdad? En coníferas es otro cuento, pero hay que aplicar elementos de la naturaleza local, elementos de la sociedad local. ¿Qué está pasando con los factores sociales, los factores económicos locales? Incentivos. ¿Qué es el mejor incentivo para no quemar de los productores en el sur de Lempira? Económico. Llegó un momento en que dejaron de producir maíz porque la cantidad de maíz que producían lograban almacenarla para 2 o 3 años. Y como no competían con el precio en un cierto momento, entonces mejor producían otras cosas. Y la zona ha crecido. Es impresionante volver y ver que municipios como La Virtud, que es de los más secos de Honduras, tienen alta productividad y no hay incendios. Y cuando hay un incendio, ya las comunidades lo avistan
Y como decía el ingeniero Solís, hay una respuesta, ahí creo que la respuesta es como de 15 minutos, 15, 20 minutos, porque ya saben, avisan y dicen, hay una chispa en tal lado y la comunidad se agrupa para evitar que se les queme. Y entonces esa parte de transición del bosque seco tropical al bosque de conífera también está excelentemente manejada, pero es porque hay un factor de toda la población involucrada la cultura local, ¿verdad? Entonces, si uno involucra la cultura local, involucra a la gente y le mejora económicamente el resultado, ¿qué mayor incentivo? Y pues se pueden crear incentivos, por ejemplo, que se ha tratado de crearlo y se crearon en algún momento los municipios secos, el premio a los municipios ecológicos, a los ambientalistas, los municipios verdes, para realmente crear ese incentivo. Pero hay políticas municipales de no quema. O sea, podemos ir a Tambla, por ejemplo, donde hay políticas municipales de no quema, Tomalá. Y entonces la ganadería ha florecido. Antes los ganaderos no ordeñaban en verano, ahora es cuando más ordeñan. Y entonces eso significa, ¿qué incentivo tienen? Es que la leche en verano es más cara. Entonces, venden quesos y venden quesos El Salvador, o sea, porque están cerca. Hay un mercado. Entonces, el incentivo es múltiple. Tienen agua, tienen más producción, tienen mercados. Entonces, realmente, ahí en el sur del Empira se demostró que sí se puede. ¿Verdad? Y se revirtió completamente el proceso de destrucción, de degradación. Yo creo que eso se puede hacer en todo Honduras. Lo hemos tratado de hacer en todo Honduras, pero se necesita que realmente haya unas políticas públicas concretas y por eso yo mencionaba que es un actor importantísimo, se llama Secretaría de Agricultura y Ganadería. El bono tecnológico debería estar condicionado a no quemar. O sea, doy el bono tecnológico con la condición que usted no queme para preparar tierra. Si usted quema para preparar tierra, el próximo año no tiene bono tecnológico. Yo creo que con eso haríamos una campaña tremenda de reducción de incendios forestales, porque ya vimos, muchos incendios forestales se provocan desde la agricultura. Sí, sargento. Por supuesto que sí. Apoyo también lo que dice el ingeniero Zelaya. Por supuesto, lo ideal siempre es que el mejor incendio atendido es aquel que se pudo prevenir, definitivamente. Y si llegáramos nosotros a cambiar lo que es la cultura de nuestro país, de los agricultores, evitar lo que son estos roces, pues sí avanzaríamos mucho. Ya lo explicó el ingeniero, de que las tierras no es necesario pues rozarlas para que pueda existir una productividad. En aquellas zonas donde todavía no existe esta política de no quema, se recomienda, como decía anteriormente, abocarse siempre en lo que es al Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras para realizar las respectivas inspecciones. Ahora bien, sí es necesario prevenir a nivel interinstitucional. Sí tenemos la capacidad de poder llegar ahora a mayores lugares a través también de lo que es el ICF, Fuerzas Armadas, Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, COPECO. Y sí, las incidencias en cuanto a combate de incendios forestales, hemos llegado más lejos, hemos llegado más montaña adentro y hemos logrado pues sí reducir lo que es la incidencia en cuanto a la propagación de dichos incendios. Vuelvo y repito, el mejor incendio forestal atendido es aquel que se ha prevenido, que nunca existió. Entonces poder crear pues esa cultura en la población de pues ser todos vigilantes de lo que son este tipo de emergencias. Sí, bueno, he escuchado que hay, por ejemplo, otras causales, como que hay gente que se pone a fumar ahí en estas zonas, y apagan los cigarros, no quedan bien apagados, o que quiebran, lanzan botellas cuando van en las carreteras, y son generadores también, sargento, de todo este tipo de situaciones de incendios. Podría llegarse a dar el caso, sí podría llegarse a dar el caso, pero por lo general, pues como lo decía el ingeniero Solís al principio de toda esta entrevista, la mayor incidencia es la mano criminal, sí, es el pirómano. Realmente es el pirómano la mayor incidencia. Sí existe también un porcentaje, como lo decía el ingeniero Zelaya, de las personas pues que hacen el roce, lo que hemos venido discutiendo,
Pero sí, la mayor incidencia es por el pirómano. Realmente, pues, por accidentes de algún tipo de vidrio en la carretera, es muy poco lo que se puede llegar a dar. Sí. Ahora, por cigarrillos, sí. Que por eso explicaba el ingeniero Solís también al principio, de que se han hecho lo que son estas líneas negras, lo que es en la mayoría de carreteras donde existe presencia de bosque, para poder evitar precisamente este tipo de situación, que al tirar una colilla de cigarrillo, se enciende el bosque por culpa de esa colilla a la orilla de la carretera. Entonces, por supuesto que pueden haber un sinnúmero de razones por las cuales el bosque puede llegarse a encender, pero la principal siempre va a ser el pirómano. Claro. Sí. Hay causas que tienen que ver con el patrón de conducta cultural del hondureño. Por ejemplo, en el área rural, la gente que pastorea ganado bajo el bosque de pino tiene la costumbre, ya cuando el verano está incrementado, que hay sobreproducción, sobrepoblaciones de garrapata, incendiar. Provocar los incendios para reducir la garrapata. Ahí mismo aprovecha y como el pasto, el monte, que es el alimento del ganado que tiene en esa forma productiva, pierde contenido de humedad muy rápido. Lo que hace también es esperar que reverdezca. También provoca incendios forestales a las personas que andan detrás de la miel de blanco. Con esas colmenas de miel de blanco tienen que usar fuego para espantar la avispa y obtener la miel de blanco. Otra parte de provocar incendios son los cazadores. Nosotros tuvimos un incendio que fue reportado en áreas protegidas y son personas que quedan a acampar y son a raíz de esas fogatas y a veces son en zonas núcleo, zonas que el acceso es muy complicado por no hacer una buena práctica. Estamos educando, estamos formando, pero ese cambio de conciencia es muy complicado. Y hay otro asunto. Como decimos, aquí tengo las estadísticas de este año, porque son zacateras los incendios, la mayoría son zacateras. Todavía no han afectado tanto al bosque, ¿no? Pero ya el 80% de los incendios lo está provocando el pirómano, el incendiario, como dice. Es la estadística que tenemos. Y mire qué dato importante. Y tenemos que entender la realidad social. Nuestro país está intercomunicado, hay comunidades dentro del bosque, están intercomunicados por veredas, caminos, senderos. La gente transita y no solo transita en las carreteras. No, sus medios de transporte no solo es un bus, no solo es un carro. Usa bestias, a pie, así. Al tener ese movimiento, esa dinámica de movimiento de personas dentro del bosque, al mismo tiempo tenemos un descontrol, ¿verdad? ¿Quién está dentro del bosque y quién está fuera del bosque? Eso no lo vamos a controlar. Sí podemos vigilar dónde puede iniciar un incendio. Esas personas son completas, como dice uno, con el tizón, metiendo juego en el bosque. Una persona le puede provocar hasta 10 incendios en una zona, digamos, de Suyapa a Cantagallo. Se los puede ir provocando, eso lo va metiendo juego. Después que venga la respuesta del Estado a combatir los incendios. ¿Cuánto cuesta combatir un incendio? ¿Y cómo el puede haber costo? este tipo de personas, ingeniero? Existen, en la parte de la cultura existen. Sí. Existen, lo que hay que hacer es identificarlo y denunciarlo, ese es el problema. Pero ¿qué será que impulsará a estas personas? ¿Será que le quieren hacer daño? ¿Será el propio gobierno? ¿Será o a los gobiernos? Porque no solo es que el daño lo hacen ellos, es parte de la cultura. Yo quisiera identificarlos y ahorita darles trabajo en esas brigadas, poner brigadas y ponerlos a quemar, hacer quemas prescritas, que anduvieran ahí trabajando porque les gusta ver juegos. Ahí se van a aburrir viendo juegos porque lo usamos como herramienta de prevención también. Sí, ingeniero, sí. Sí, no, yo creo que ni siquiera lo piensan con la malicia de criminal. Claro. Es que tenemos una cultura pirómana. Nos encanta ver fuego. Óigame, cuando hay un incendio, usted no me va a dejar mentir, que cuando hay un incendio urbano, estructural, a veces les cuesta entrar porque la gente está viendo el incendio en lugar de darle paso a los bomberos. Es un muy buen punto, por cierto. Que eso fue lo que sucedió en el Puente Carías, con el incendio que se suscitó. Sí. A mí me ha tocado, hace muchos años una vez, había un incendio ahí en el centro de Tegucigalpa y venían los bomberos y la gente parada. Me tocó bajarme, dar vía a los carros para que pasaran, para que llegara el carro de los bomberos al centro para poder controlar un incendio, que creo que fue el incendio de un restaurante que había en el centro. ¿Por qué? Porque la gente
los curiosos, les encanta, no sé, o sea, realmente tenemos que cambiar esa cultura, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que a veces, por eso me gusta la actitud del ingeniero Solís, porque dice, me gustaría identificarlos para darles trabajo para que se den gusto. Sí. ¿Verdad? Porque realmente, y eso es lo que hay que cambiar, esa cultura. Y eso solo se cambia desde la misma cultura. No se puede cambiar la cultura porque yo vengo de Marte y les impongo, no. Eso es, hay que ver cuáles son los factores. ¿Por qué le gusta quemar? Le gusta ver esto. Vaya a un circo, mano. Hágase, salte el círculo de fuego, cualquier cosa. Pero realmente es importante cambiar la cultura, ¿verdad? Yo me niego a criminalizar a tantos hondureños que meten fuego. Pero si los hay, está la fiscalía que los persiga, ¿verdad? Y hay que identificarlos para perseguirlos a cualquier reincidente en estas cosas. Hay que ser contundente y hay que ser duro también y severo al momento de castigar. Tiene que ser castigos ejemplares, la ley ya habla claro. De 5 a 8 años y de 8 a 10 años cuando es en áreas protegidas como agravante, pero hay que hacerlo. O sea, la Fiscalía del Ambiente tiene este trabajo, la Procuraduría del Ambiente tiene que hacer este trabajo y los juzgados también tienen que hacerlo, porque hay que hacerlo. Mire, en Tatumbla en el 2017 metieron preso a una persona por provocar incendios forestales. Hubo una reducción del 95% de incendios forestales, porque a esa persona se le dio un castigo ejemplar. Se le dio un castigo ejemplar, pero ¿cuánto gasta el Estado en combatir un incendio? ¿Cuál es el costo de combatir un incendio forestal? Esos recursos nosotros los podemos estar invirtiendo en recuperar áreas de bosque, en restaurar bosques, en estar produciendo viveros frutales para producir plantas que produzcan alimentos como medios de vida en sistemas agroforestales. Podemos estar recuperando microcuencas, todo ese recurso que se gasta. Y también tenemos que ser conscientes del trabajo que se hace y quienes se exponen cuando van a combatir un incendio forestal. Se exponen vida. Son una situación, los combates de incendio forestal son unas situaciones de riesgo, que a medida se va perdiendo la luz del día para combate, se pierde la visibilidad. El riesgo aumenta de una manera exponencial. A medida también en el día van aumentando las temperaturas, van variando las velocidades de viento, las direcciones de viento. Hay personas, bueno, ustedes, cuerpo bombero, usted el compañero, el ejemplo del compañero Ever es que se llama. Sí. Han muerto combatientes en incendios forestales, igual militares han muerto. Sí, ese incendio fue allá en la carretera del Oriente. La montañita. El sector de la la montañita, correcto. En ese mismo tiempo se estuvo dando fuertes incendios también en el sector de Latillo, que es una costumbre ahí, lamentablemente, los incendios. Ahí me tocó ir a cubrir todos esos incendios y el fuego llegaba a las casas. Nosotros entramos a las casas de la gente en el Latillo y ya tenían quemados, o tenían lleno de, prácticamente con bastante miedo estas personas, porque el fuego les arropaba y no sabían qué hacer, porque también los bomberos no se dan abasto para estos increíbles incendios que se han suscitado. Esa vez en el Oriente, en la montañita, fue terrible también para los bosques hondureños. Fue un gran incendio que se suscitó ahí y semanas se estuvo para tratar de contenerlo. Sí, correcto. Se estuvo, sí, aproximadamente cerca de 2 semanas, donde el recurso humano que se implementó en su momento, pues prácticamente fue de más de 300 personas, 300 elementos del cuerpo de bomberos, entre bomberos permanentes y bomberos voluntarios. Esto sin contar también con la presencia del personal de Copeco, personal de las Fuerzas Armadas que también nos estuvieron apoyando. Sí, fue un incendio bastante crítico, donde sí tuvimos bajas. Sí, lamentablemente tuvimos esas bajas, cosa que también nos ha servido a nosotros como lección, y sé que las otras instituciones igual también han visto esta lección. Lo que decía el ingeniero Solís, ya pues a cierta hora de la noche o de la tarde-noche, ya pues detener lo que son las actividades in situ, o sea, dentro de lo que es el área del incendio, y solamente nosotros como cuerpo de bomberos proteger aquellas áreas donde el incendio podría llegar, o sea, proteger viviendas, proteger ya inmuebles, para que el incendio no se propague, no se convierta en un incendio interfaz. Pues sí tenemos esta experiencia que nos ha servido a nivel interinstitucional ya para poder trabajar mejor y evitar otra vez o de nuevo este tipo de situaciones lamentables. Sí.
ingeniero, sí. Hablaba del costo de combatir. A mí me gusta hablar del costo del incendio. Si lo queremos ver en números redondos, entre la pérdida de fertilidad, la pérdida de agua, una hectárea quemada no baja de 30.000 lempiras en costo. O sea, usted quema y usted está gastando 30.000 lempiras por una hectárea que usted está quemando. O sea, ¿quién tiene 30.000? Mejor pague un mozo para rozar y y tenemos el rastrojo. Tenemos datos que cuando es bosque restaurado, bosque joven todavía, que se pierde varias plantadas, son arriba de 120.000 lempiras por hectárea. Ya hablando del valor de bosque. Sí, exacto, el daño. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, pongámosle número a esos. Fíjense que el ingeniero se me fue más arriba el valor. Yo andaba conservador. Andaba no devaluado todavía. Sí, entonces, pero estos son datos reales. Y eso representaría qué porcentaje del Producto Interno Bruto del país. O sea, estamos hablando que estamos cercenando el crecimiento del país con cada incendio que estamos generando. Por supuesto que sí. Esto sin contar también con el incremento también del gasto del recurso que va a atender la emergencia. Claro. Estamos hablando de depreciación vehicular, estamos hablando de quema de gasto de combustible para hacer que ese personal llegue al lugar, las herramientas que este personal va a utilizar, la hidratación, alimento que este personal va a utilizar. O sea, sí es un gasto tremendo. Toda la logística, solo imagínense el momento de levantar un helicóptero para hacer enfriamiento o combate directo para enfriar combustibles con el Bambi Walker, 5 metros cúbicos de agua que son sacados de la represa. En el caso de Tegucigalpa, la represa de los Laureles. Solo para levantar ese helicóptero, sí, es un gran protocolo que se lleva a cabo. La hora del helicóptero, la hora de vuelo y también cuánto el costo del metro cúbico. Estamos llegando fácilmente a $250,000 de lempiras por hectárea el costo de un incendio. Sí, así es. Sí. Bueno, es una situación lamentable que tiene que hacer reflexión en el pueblo hondureño, no solo en los pirómanos, que son los que los provocan, las personas que con descuidos provocan estos incendios, sino que también, como decía el ingeniero José Luis, es un principio en las comunidades que trabajen también para poder evitarlos, para poder crear las condiciones que no permitan que estos incendios puedan propagarse. Ingeniero, exacto, hay que trabajar mucho en esto, en el voluntariado. Mire, Fernando, que hay un ejemplo, usted hablaba del latío, de la experiencia de los incendios forestales. A raíz del incendio del año anterior, usted anduvo combatiendo. El año anterior fueron incendios de altas proporciones. Tuvimos que ir a defender la zona de la Tigra, la zona núcleo, que ahí nunca se ha quemado porque sabíamos que ese incendio llegaba ahí nos podía provocar un incendio de copa por el tamaño de los combustibles pesados. Empezamos a hacer los combates, perdieron cerca de 500 hectáreas de bosque. Las personas del Latío vivieron terror, tuvieron momentos de terror. ¿Pero por qué? Mire, en el 2015, 2017 se afectó ese bosque por plaga. Ese combustible pesado ahí quedó, no se sacó ese producto, la madera no fue sacada, ahí quedó. Al momento de incendio levantaba una llama arriba de 10 metros de altura. ¿Qué hicieron ellos a raíz del incendio? Desde el año anterior, como Instituto de Conservación Forestal, las Fuerzas Armadas ahora nos está acompañando, empezamos a hacer labores de prevención, empezamos a reducir el combustible, a apilar combustible, de manera que no nos provoque el incendio, incluso restauramos el área. Entonces, hoy esa área está asegurada y nos dimos cuenta que es el que produce el oxígeno para Tegucigalpa. Fíjate que el día que se dé incendio, habían 17 incendios simultáneos aquí en el Distrito Central. Y incendios de la tarde, como a las 3 de la tarde, se dan los reportes. Las brigadas están cansadas, están agotadas de la faena de combate. Se empieza a atender con el recurso que está para esa área, pero era un incendio de alta proporción. Y al haber existido, ya llevaban una estadística del Distrito Central cerca de 400 incendios. Y no había humo en la capital. No estaba lleno de bruma, ingeniero. Y después del incendio estuvo lleno de bruma, una bruma estacionada aquí en la capital, cerca de 45 días. Ahí el oxígeno, de ahí es donde se produce para la capital. Sí. Y lógicamente, calidad de aire, bajo la calidad del bienestar de vida, hipertenso, asmático, las personas con enfermedad de base, todo el mundo le ardía al momento de respirar, ardor en la vista.
Y hay gastos, hay personas que pueden nebulizarse, pero hay otras personas que no tienen dinero. No ahorita. tiene dinero ni para pagar una bolsa de agua. Y va a tener dinero para ir a nebulizarse. Es bien complicado lo que provoca. Ahorita médicos están reportando un incremento en casos de enfermedades respiratorias también. Ya desde este momento ya se ha estado reportando. ¿Ustedes tienen conocimiento? Sí, y en verano va a aumentar, digamos, porque la dinámica del movimiento de los vientos del país, todos los vientos desde Catacama, que vienen por la zona, por el Valle de Talanga, toda la zona de Guaymaca, vienen a converger aquí en la capital, y hay una contradicción también con unos vientos que entran del sur, y como en verano tenemos atmósferas estables, zonas de baja presión, no hay movimiento de viento, tenemos que esperar que venga el invierno para que vengan los vientos huracanados y exista movimiento y desplace esos vientos a otros lugares. Entonces hay que regular muchas cosas, hasta las quemas agrícolas, toda esa bruma que se genere ahorita en verano, aquí es donde viene, estacionada en la capital, y casualmente hay cerca de 1.8 millones de habitantes afectados directamente. Sí. Bueno, situación lamentable y que por supuesto esperemos que pueda controlarse y que no vaya a cumplirse algunos pronósticos que han estado dando algunas personas, ¿verdad? Es que esta situación puede incrementar, ingeniero. Sí, no, viendo todo, cuando vamos sumando todo esto, el costo para la sociedad de los incendios forestales es altísimo. Si lo monetizamos, o sea, yo dije 30,000, el dinero pasó ya con todo a 125,000, y cuando vemos todos los efectos en salud y todo lo demás, nos estamos llegando al $500,000 por hectárea. Porque ¿cuánto vale una vida humana? Invaluable. ¿Cuánto vale en productividad? ¿Cuánto vale en reducción de días de trabajo? Porque la persona se enfermó. ¿Cuánto vale en atención médica? Realmente estamos hablando de un sistema bien caro para un país tan pobre. O sea, nos ahorraríamos un montón de plata evitando incendios. Claro. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, hablando sobre los incendios forestales. Ingeniero Solís, cuéntenos también, no solo los incendios están afectando al bosque hondureño. El 56% del territorio de nuestro país es bosque. Tenemos 6.3 millones de hectáreas. Lógicamente, quien atenta con el bosque siempre va a ser la incidencia de la actividad humana. La naturaleza es sabia y no se causa daño. Nosotros somos la única especie que tenemos el poder de autodestrucción en este planeta. Las amenazas del bosque son degradación, incendios forestales, tala ilegal, agricultura migratoria, pero también está la pérdida del bosque, como es la deforestación. Los picos de deforestación en este país siempre han sido en la temporada de verano. Lógicamente hay un fácil acceso a colonizar ese recurso y está documentado estadísticamente, es por cambio de uso de suelo para áreas de ganadería en más del 85%. Esa es la causa de deforestación en este país. Hay un gráfico del comportamiento de la deforestación que me gustaría, si lo tenemos, me gustaría que lo pusieran para ilustrar. Antes del 2000, podemos decir 2010, la pérdida de cobertura forestal en este país era cerca de entre 20 y 24,000 hectáreas de bosque. Había pérdida de cobertura, aceptémoslo. Luego hubieron unos picos de deforestación, fueron incrementando. En el año 2015 a 2017, a raíz de la plaga de gorgojo descortezador en nuestros bosques de pino, hay un pico de deforestación muy alto, se perdieron cerca de 520,000 hectáreas de bosque, que tiene un costo para el país, si hablamos de la valorización del daño ecosistémico, más del billón de lempiras, incluyendo 630 millones de lempiras que se destinaron para atender una emergencia, que al final ya no se podía atender la emergencia porque la plaga ya estaba desatada. Solo podíamos controlar y tirar al suelo lo que estaba plagado, pero ya no podíamos evitar la plaga. Son decisiones que tomaron en aquel tiempo. Pero hay un dato importante, los picos más altos de deforestación en este país llegan entre el 2019 y 2021, cuando estábamos encerrados, confinados con la pandemia del COVID. Se perdieron en esos años cerca de 226,000 hectáreas de bosque. 226,000 hectáreas de bosque. Y de esas 226,000 hectáreas de bosque, el 45% eran áreas protegidas. Áreas protegidas, estamos hablando como de
112.000 hectáreas de bosque. Y de esas 112.000 hectáreas de bosque que perdieron, 96.000 hectáreas de bosque eran en las áreas protegidas de los departamentos de Colón, Olancho, gracias a Dios, es el área más afectada por deforestación en el país. ¿Qué tenemos que hacer? Había una tendencia, la deforestación iba a la alza. Hay una reducción de la tendencia, hay una reducción de las áreas afectadas de deforestación. Las que perdieron el 2021 fueron cerca de 68.000 hectáreas de bosque. 2022, 54.000 hectáreas. El año anterior, 51.000 hectáreas. Una reducción mínima, pero hubo reducción. Aparte de eso, no hay pérdidas de bosque y hay ganancias de bosque, que es lo que hacemos con la de bosque. 2022 y 2023 hemos estado reportando ganancias en área de bosque. 3.000 hectáreas en el 2023 y como 17.000 hectáreas en el 2022 y 17.000 hectáreas en el 2023. Pero eso no es producto de la casualidad. Está siempre el flagelo, la causa está. Es la inversión que se ha hecho de parte del gobierno, el trabajo que ha hecho de parte del gobierno a darles esa capacidad operativa. Ahí hemos incrementado como Instituto de Conservación Forestal cerca del 500% de nuestro personal. Hoy lo tenemos en los bosques trabajando. Hoy hay acciones de nuestros técnicos en los bosques. Ahí está, mire, la gráfica que estaba hablando del comportamiento de la deforestación. Esta es claramente, ahí están los años y miramos ese pico de deforestación en el 2016. Se pierde, y acá miramos los últimos 3 años, 4 años, miremos el comportamiento de la reducción, segundo año consecutivo. Pero hay inversión, hay batallones de protección ambiental, las Fuerzas Armadas están trabajando fuertemente en porque al final es un delito, la deforestación es un delito ambiental, es un delito forestal, hay que perseguirlo. Se ha fortalecido la Fuerza de Tarea Interinstitucional, hay puestos de control, hay operativos, se está persiguiendo el delito ambiental, que es lo que nosotros hemos exigido. Como Fuerza de Tarea Interinstitucional, que la conforma Instituto de Conservación Forestal, la Fuerza Armada, la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, también entra la Policía Nacional, Recursos Naturales en algunos operativos, es que funcione la institucionalidad, que cada institución haga su trabajo, que la Fiscalía del Ambiente haga las investigaciones y judicialice esos casos. Porque ¿qué es lo que pasa? Estas personas que cometen esos delitos a veces son capturadas, pero son liberadas y demostrado totalmente que están en áreas protegidas, áreas donde toda actividad que están haciendo ya puede ser de minería, que no está autorizada, extracción, deforestación, son ilegales y al final se hacen decomisos de maquinaria y son liberadas. Tenemos entre el 2022 y 2023 cerca de 426 operativos para perseguir el delito ambiental. Hay que preguntar cuántos han sido judicializados. Yo creo que es una tarea importante porque se está haciendo un trabajo, hay un esfuerzo, hay una inversión, hay un recurso, hay un compromiso del gobierno y hay una coherencia de nuestra presidenta para que evitar las afectaciones de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales, para no estar sufriendo estas consecuencias del cambio climático. Mire, las acciones que estamos haciendo como gobierno están siendo reconocidas a nivel internacional. Hemos recobrado la confianza de organismos cooperantes, pero es algo, ingeniero, usted que conoce esto, es algo muy sencillo que hemos haciendo. Nuestros mayores aliados son las comunidades y estamos resolviendo el problema con las comunidades, que son los que verdaderamente sufren. Uno aquí no puede sentir la causa de una deforestación, aquí en Tegucigalpa, si ni conoce el bosque como el que vive en el bosque y es su medio de vida. Y eso lo estamos haciendo y hoy sí tenemos la credibilidad, tenemos ese apoyo, pero hay que ir construyendo poco a poco. Es institucional para poder ser contundente. Los números están, nos favorecen los números, pero tenemos que ser más contundentes con los resultados y un compromiso que tenemos. Hay un dato importante en el transporte, cuando se habla de los planes de manejo, transporte y corte ilegal de madera, tuvimos que ordenar planes de manejo, ordenar cómo entregar esos dictámenes que vayan en base a ley, pero estamos peleando contra un sistema, hay un sistema de corrupción que deja amenaza día a día. Abogados, técnicos, propietarios, y con eso los toca. Imaginen, nosotros ahora nos toca perseguir el delito ambiental que se ha convertido técnico, porque hay técnicos forestales que tratan de manipular fórmulas, manipular datos, manipular información
geográfica para tratarlos de engañar en el momento de la solicitud de un plan de manejo. Sobreestima volumen para sacar el volumen de un área y sacar el volumen de otra área. Pero ¿qué? También hay que jugar a la defensiva, jugar adelantado. Hemos desarrollado herramientas tecnológicas para poder monitorear lo que estamos aprobando y tener el control. ¿Y qué hemos dicho? Al final aquí se va a aprobar lo bueno, lo malo no se aprueba. Aquí hay que avanzar y el que esté ilegal tiene que saber dónde es el margen de la legalidad y hacerse a su lado y trabajar en la legalidad si quiere trabajar, y si no, que se quede en la ilegal, pero no va a seguir trabajando, porque los bienes comunes, nuestros bosques, no se puede estar amenazando, no se pueden estar sobreexplotando cuando hay una población, cuando la mayoría de la población necesita de la salud de estos ecosistemas para garantizárselos como medios de vida. Sí, ingeniero Zelaya. Sí, no, realmente que uno de los grandes problemas, yo vuelvo a esta necesidad de la integralidad, porque la deforestación que ha ocurrido para ganadería fue hecha a través de los incendios, ¿verdad? Y áreas donde ya no hay incendios porque ya no hay bosque. O sea, eso es lo terrible del caso. O sea, que realmente mucha de la ganadería extensiva y que tiene también visos de ilegalidad, de problemas legales, tiene que ver con un sistema inadecuado de controles, con una cultura, con pobreza. Y es importante por eso realmente crear incentivos para las comunidades para un manejo integral de los recursos naturales. O sea, que el bosque les genere suficiente capacidad, suficientes medios de vida para poder defender el bosque. Porque no basta con toda la institucionalidad si las comunidades no defienden, no denuncian. Porque es importante también la denuncia. O sea, también la comunidad a veces no puede hacer más si no entra la fuerza pública a controlar. Entonces pero la fuerza pública no puede entrar a todas partes sin tener información de las comunidades. Entonces es importante generar suficiente interacción, suficiente conciencia, pero que la gente sepa que se le está amenazando los medios de vida y que puede responder. Generar esa capacidad de respuesta es bien importante. Y yo reitero, se ha logrado, vimos el ejemplo del sur de la Empira, pero también el ejemplo de aquí de Yuscarán es otro ejemplo muy interesante donde las comunidades se han apropiado y han reducido la incidencia de los incendios también, reducido la incidencia de la deforestación. Entonces, si nosotros podemos ver las buenas experiencias que hemos tenido y podemos partir de ahí para generar unas políticas integrales, entonces sí podemos reducir. Un factor, por ejemplo, que se habló, y no voy a ahondar mucho en esto, pero uno de los problemas serios que ocurrieron en Chile ahorita es el monocultivo forestal. Sí. Ahí lo que se quemaron no son bosques, se están quemando monocultivos forestales. O sea, una cosa es un bosque y otra cosa es un cultivo arbóreo, claro, ¿verdad? Y lo que se quemó ahí fueron cultivos arbóreos, que yo no estoy en contra de esas plantaciones, pero tienen que estar focalizadas y localizadas y manejadas y controladas. O sea, porque son altamente productivas, pero no son bosques. El bosque es una cosa muy, muy integral que tiene fauna, tiene flora, tiene diversidad de flora, tiene multipropósitos, produce agua, produce oxígeno, nos da calidad de vida. Realmente esa parte, y aquí es donde es importante tal vez generar mayores esfuerzos en ecoturismo, por ejemplo. El ecoturismo es un factor que nos va a ayudar mucho a reducir la pérdida de bosques, porque si yo voy a hacer un turismo a un bosque, quiero ver un bosque, no ir a ver una zona que se quemó, no ir a ver una zona que se deforestó y dice, aquí hubo un bosque, la historia me dice que aquí hubo un bosque. No. Entonces, pero esas ya son medios de vida para las comunidades. Cosa que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en La Paz hay unas comunidades que tienen un ecoturismo
de baja intensidad, pero que les da medios de vida y lo están manejando cooperativas que son mixtas entre forestales y cooperativas de cafetaleros, cooperativas de usos múltiples, de fines múltiples. Entonces realmente lo están manejando y claro, ellos saben que esa conservación del ambiente es lo que les da a ellos el turismo que tienen en Semana Santa, lo que les ayuda a vender tamales, vender esto y vender lo otro. Y entonces ese tipo de... y manejar sus balnearios y toda la cosa. O sea, todo esto aporta, porque ellos saben que si se quema el bosque, pierden el balneario. Si pierden el balneario, pierden el incentivo para que la gente llegue en verano a consumir, ¿verdad? Hay otros ejemplos. En el Cangrejal hay ejemplos bien interesantes, donde también se trabajó con jóvenes hace muchos años y generaron programas hasta de recolección de residuos sólidos para que llegara el turismo y no encontrara aquel basural. Entonces realmente estamos hablando que si las comunidades pueden tener ingresos, pueden tener medios de vida a partir del bosque, a partir de la biodiversidad, pueden realmente reducir. Y los esfuerzos institucionales entonces ya no tienen que estar para combatir, sino que para promover, ¿verdad? Y entonces la promoción, por ejemplo, a mí me encantaría que los cuerpos de bomberos, en vez de combatir un incendio, estuviera haciendo campañas para revisar todos los sistemas eléctricos de todos los edificios, ¿verdad? Pero si tienen que combatir, pierden recursos en eso. Entonces, realmente es toda una cosa integral. Sí, sí, correcto, sargento. Retomando el tema, es muy interesante partir de este punto de la concientización de lo que es la comunidad. Así como el ICF, como sé también que muchas instituciones lo hacen, el Cuerpo de Bomberos también tiene a bien tener programas también de reducción de riesgos y desastres, en donde tiene que ver mucho también el tema de prevención de incendios forestales, que también, tal como estuvo explicando el ingeniero Solís ya al principio, de que tenían pues grupos de voluntarios que trabajan también en esto y que también ellos se están dedicando a poder proteger los bosques. Igual como Cuerpo de Bomberos, nosotros también estamos brindando ese tipo de capacitaciones o ese tipo de concientizaciones, principalmente en aquellas áreas donde tenemos mayor presencia de bosque. Algo muy interesante que dijo el ingeniero Zelaya también, que me parece que sería lo ideal, concientizar a estas personas también, pues de que ellos tienen el bosque, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no hacer turismo con él? ¿Por qué no hacer del bosque una fuente de ingresos económicos para lo que es toda la comunidad? Como lo han hecho otro tipo de comunidades, donde podemos ver que hasta tienen canopies, tienen, llamémosle balnearios, tienen campings, zonas así donde perfectamente sí se crea también a través del turismo un incentivo económico. Entonces, de esta manera, no solamente ver el bosque como lo integral que es, sino cómo lo podemos aprovechar, cómo el bosque puede venirnos a beneficiar, no solamente, por supuesto, por el tema del agua, por supuesto que por el tema de la frescura y todo el oxígeno que produce, sino también económicamente. Sí. Sargento, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje de conclusión. Como decía anteriormente, sí, el mejor incendio atendido es aquel que se previene. Así que incentivar a la población, no solamente en tema de incendios forestales, sino que también el tema de incendios estructurales, tener mucho cuidado con el tema de lo que es los cableados eléctricos y, como dije, por lo menos una vez cada 5 años poder realizar una inspección general para evitar este tipo de conflagraciones que hemos visto en los últimos días. Sí. Ingeniero Carlos Andrés Zelaya, gracias también por habernos acompañado esta mañana en el Foro de la Entrevista. Yo quiero rescatar los elementos de integralidad y quisiera rescatar una cosa, porque estamos a tiempo ahorita en este momento del año, y es lo que hablábamos, que el bono tecnológico sea condicionado a la no quema. Y si el bono tecnológico se condiciona a la no quema, vamos a reducir considerablemente el riesgo de incendios forestales y vamos a mejorar la calidad de vida.
Sí, muchas gracias. También al ingeniero Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal, gracias por habernos acompañado. Bueno, hay un trabajo en prevención, en organización para dar respuesta a la temporada de incendio forestal. Lo ideal es no llegar a combatir incendios forestales para no exponer vidas, no tampoco exponer nuestros recursos naturales. Así que pedimos a la población conciencia, pedimos esa educación y también tener la confianza y denunciar a quien provoque un incendio forestal, porque va a ser castigado por la rigidez de la ley, se van a hacer las investigaciones del caso y como dice nuestra campaña, si vas a quemar, que sea otra cosa, menos tu bosque. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, es un programa muy interesante. Se acerca esta temporada peligrosa para los bosques de Honduras y el fin es hacer conciencia también en la población hondureña porque hemos coincidido aquí con nuestros panelistas que lógicamente ellos saben mucho más del tema, pero se coincide en que es el hombre, es la persona que en mayor porcentaje provoca este tipo de incendios que crea grandes daños al ambiente en nuestro país. Así que un llamado de atención al pueblo hondureño para que se involucren en la prevención de incendios y que también eviten provocar los mismos en Honduras. Esto ha sido el Foro La Entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que se queden en la programación de Canal 11 y que tengan un feliz viernes.